Hola, buenas noches. Hoy, 20 de junio, estamos acá en el vivo del Instagram de Familias Argentinas. Yo soy Alejandro Salustiano Alvarado desde Tucumán. Y esta noche vamos a charlar con la historiadora eh, Lucrecia Gijena de Buenos Aires. Y vamos a tratar la relación que tenía el general Belgrano con la Orden de Predicadores. Ustedes saben que la tumba del general está en el atrio de Santo Domingo, allá en Buenos Aires, en la avenida Belgrano y Defensa. Así que, bueno, un poco a partir de, esa, de ese dato, vamos a charlar sobre aspectos de esa relación. Ahí está Lucrecia, yo ahora la invito y vamos a comenzar a charlar. Ahí, muchas gracias a todos los que se van uniendo en este día que recordamos, ¿no? Hola, ¿Qué tal, Lucrecia? ¿Cómo estás? hola, ¿cómo estás, Luciano? Qué alegría. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, no se la ve mucho, quizás tendría A que... ver, espera, Ahí sí, ahí está ahí, perfecto. Ahí ahí está. está. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo el lujo de presentarles y de compartir una charla con Lucrecia Gijena, que es profesora en historia, licenciada en historia, becaria del CONICET y participa en las investigaciones, perdón, en los proyectos de recuperación de la memoria de la historia de la Orden de Predicadores en Argentina, ¿sí? Y se ha especializado dentro de esa temática en lo que se llama la Tercera Orden, ya nos va a explicar ella a qué se refiere con eso, en los siglos XVIII y XX, ¿sí? Y ha publicado la Venerable Orden Tercera de Santo Domingo, presencia en Buenos Aires durante el siglo XVIII, del año 2006. Bueno, yo he tenido el placer de conocerla y de compartir algunos momentos acá en Tucumán, así que estoy muy contento, Lucrecia, que hayas aceptado. Bueno, te voy a tutear en este momento. Sí, Eh, gracias. y bueno, hoy la excusa para charlar con vos es nada más y nada menos, ¿no es cierto?, que la memoria que hacemos hoy, que en realidad va a ser mañana por el feriado, del general Belgrano, ¿no es cierto?, que eh, particularmente a Tucumán nos une el hecho de la batalla de Tucumán y el que haya tenido una hija, Belgrano, con una Sí, tucumana, Dolores Helguero, ¿sí? Que él también tiene otro hijo en Buenos Aires con María Josefa Escurra, ¿no es cierto?, Pedro, que lo adoptan los Rosas. Pero aparte de eso, quiero contarles que Belgrano tenía vinculación con el NOA, digamos así, porque su abuelo materno era de la familia de los Bravos de Zamora, entre otros, los Vélez de Alcócer, bueno, etcétera. Entonces, Belgrano, a pesar que su padre era italiano, se vincula con toda una red parental ya criolla, ¿no es cierto?, de orígenes, digamos así, coloniales, virreinales, etcétera. Pero bueno, yo estaba diciendo que en el atrio de Santo Domingo está la tumba del general allá en Buenos Aires y me gustaría, Lucrecia, que nos cuentes lo que has podido investigar, cómo fue esa relación del general o de su familia, ¿cierto?, con la Orden de Santo Domingo. Pero perdón, antes de eso, te quiero hacer una pregunta más personal. ¿Cómo nace en vos el gusto por la historia? ¿Desde cuándo? Contanos un poco cómo fueron esos primeros pasos por esta vocación que es la tuya de historiadora. bueno, la vocación viene ya de mi padre, que le encantaba la historia y bueno, siempre vivimos entre libros. El tema de la elección puntual de este tema de religiosidad con la tercera orden y a través de la orden de los dominicos surgió cuando tuve que elegir un tema de tesis para la licenciatura. Y como ya te digo, siempre estuve cercana a los temas de religiosidad, me interesaron y bueno, surgió esto de que
Hacia el año 80 y pico hubo todo un revuelo historiográfico con los temas de religiosidad, con iglesia en América Latina, y aparecen los estudios hacia las cofradías, hermandades y órdenes terceras, las menos estudiadas. Entonces, bueno, a través de una colega me llevó al tema de las terceras órdenes. Tuve la suerte de descubrir el archivo en el convento de los dominicos, que había una oficina de los terciarios, que ellos desconocían la existencia de este archivo. Y bueno, sorpresa, con el trabajo de hormiga apareció este archivo y eso me permitió indagar. Desde ya, con toda la colaboración de los frailes del convento, especialmente el empuje me lo dio el fray Rubén González, que creo que ha sido, bueno, el historiador de la orden durante el siglo XX por excelencia, que cuando se enteró, ¿te acordás de nuestros trabajos, nuestros primeros trabajos que llevamos a Tucumán en el 2003? Ya ahí al poco tiempo falleció el padre González. Claro, me estimuló muchísimo y seguí a avanzar con los laicos, estos terciarios, que de eso no hay nada trabajado. Después tuve el apoyo incondicional de Fray Juan Pablo Corsiglia, quien él me ha facilitado, bueno, llegar a las fuentes, consultar toda la documentación del archivo, que en gran parte ahora ya está digitalizada. ¡Qué maravilla! Sí, eso sí fue, bueno, una maravilla, pero por otro lado me impidió a mí retomar en forma más libre el contacto con el convento, la pandemia, Claro. y no llegar a las fuentes como sabemos que a los historiadores nos gustan Sí. tenerlas más a mano. Ahí es. Bueno, a partir de ese archivo, que prácticamente lo consulté todo, bueno, continué avanzando en el tema. Empecé con el siglo XVIII, porque la Tercera Orden en Buenos Aires se funda en 1726, y ya, bueno, continué con el siglo XVIII, XIX, hasta llegar al XX, que son mis últimas investigaciones, y que más adelante ya tendremos una charla. Bueno, el tema es sumamente interesante. Yo, si bien no hago genealogía, como haces vos, estos terciarios eran familias de élite, como lo sabés, funcionarios de la administración colonial, militares o miembros o mismos miembros de la iglesia, lo cual le dio a la Tercera Orden una inserción muy importante dentro de los ámbitos urbanos, porque participaban junto a la orden de predicadores, de todo lo que era actividades, festividades religiosas y bueno, asistenciales, de beneficencia, que tanto ayudaron a la comunidad. Perdón que te interrumpa, me gustaría que nos cuentes un poco, brevemente, qué es esto de la orden de predicadores y qué sería la Tercera Orden. Bueno, te cuento. No sé si hacer un pequeño esbozo de, bueno, sabemos que la orden de predicadores, las órdenes regulares, fueron las que en realidad hicieron toda la evangelización de América. Franciscanos, dominicos, mercedarios y por último, bueno, los jesuitas, bastante después. En realidad la orden de predicadores llega, como sabemos, en el 1550 a la isla de Santo Domingo, y de ahí comienzas a avanzar hacia el sur, hacia el territorio ya de América, de acá de Sudamérica. Tenemos que en 1586 se funda en Chile la provincia de San Lorenzo Mártir, que también incluía no solo Chile, sino Tucumán y el Río de la Plata. Por razones de extensión, se subdivide en 1724 en otra provincia, que va a ser que nos pertenece, la nuestra, de San Agustín, de Buenos Aires, Tucumán y el Paraguay. No solo, bueno, quiero hacer una breve referencia a lo que fueron los terciarios, porque si bien Belgrano no fue terciario, Manuel Belgrano no fue terciario, como erróneamente se ha mencionado, se sostiene,
No fue terciario porque no tenemos en los libros de ingresos que hemos consultado y que los tenemos, no figura en ningún ingreso. Sí sabemos que fueron desde ya sus padres y varios de sus hermanos. Belgrano tuvo 3 hermanos, 13, de los cuales 4 o 5 pertenecieron a la Tercera Orden como sus padres. Como sus padres. Bueno, la orden Perdón, dominica, como todas las órdenes, o sea que la familia Belgrano estaba muy vinculada a los dominicos y a esta asociación que es la Tercera Orden, ¿no? Eran sí, vecinos. desde ya. Es más, desde el siglo XVI, en realidad el vínculo de la familia Belgrano viene a través de su madre, de Josefa González Casero, familias de España, provenientes de Cádiz, que llega ya su bisabuelo en el siglo XVI. O sea que la relación proviene a raíz de su madre. Josefa González Balcarce, con la Orden Dominica. Ellos se establecen en Santiago del Estero y ya ahí toman contacto con la Orden de Predicadores. Exacto. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, arriba su padre, genovés, en 1750, y bueno, dedicándose a las actividades comerciales. En este contexto de religiosidad que vivíamos en el siglo XVIII, acá en el Río de la Plata, como en el resto de los reinos españoles, sabemos que la presencia de la Iglesia fue protagónica y que prácticamente había una cogobernabilidad entre el Estado y la Iglesia. Prácticamente, es decir, hasta se ha llegado a decir que se vivió un régimen de cristiandad, porque el pertenecer a una sociedad religiosa laical era la modalidad. Es decir, todo el que llegaba de España o de otros territorios automáticamente ingresaba en alguna hermandad o cofradía. Diferencia entre hermandad y cofradía es que la cofradía está relacionada a un culto. La cofradía no sé, de los difuntos, de San José. De San José. En cambio, las terceras órdenes a una orden regular. Por eso tenemos terceras órdenes en los franciscanos, que fue anterior a los dominicos, en los mercedarios, en los betlemitas. Es decir, en las órdenes regulares tenemos terceras órdenes. ¿Quiénes son esas terceras órdenes? Los laicos. Es decir, toda orden regular tenía una primera orden, que eran los frailes, segunda orden, las monjas de clausura, de vida contemplativa, y la tercera orden, los laicos. Es decir, el siglo XVIII no se puede entender si no comprendemos ese espíritu de religiosidad y devoción que existía. Las familias de élite, es decir, familias llegadas de España o que ya tenían descendientes de algún funcionario militar español, ingresaban en las terceras órdenes, no solo porque les daba una mejor inserción social, sino como una forma de estar, digamos, más relacionados con los criollos, con los nativos. Bueno, esto pasó con Domingo Belgrano Perry, el papá de Belgrano, que como una forma de mejorar su inserción social y de acercarse a los nativos, se ingresa en la orden tercera. Les reitero, era lo más común en esa época el pertenecer. No se puede entender la sociedad colonial si no entendemos lo que eran estas pertenencias. Parte de esa decisión, ¿no es cierto? La mayoría practicaban de ese modo su religiosidad y se vinculaban así en el imaginario, ¿no es cierto?, social, religioso que existía en ese momento. Sí, sí, porque además, bueno, fueron referentes de la sociedad colonial por su forma de vida, por sus costumbres, además de que si el último fin del ingreso era encontrar la salvación del alma, supongamos, transitando una vida de honestidad, de buenas costumbres, una vida moral, también era un fin el de asistir a la comunidad, asistencia material, con obras de beneficencia, con donaciones. Sabemos que estas terceras órdenes, bueno,
los libros de ingresos nos han llevado a relevar un grupo selecto, digamos, de miembros digamos, de las milicias, los primeros funcionarios que llegaron acá, y miembros del sector de la iglesia, lo cual demuestra que era un grupo social relevante y protagonista de la comunidad dominicana. Bueno, tenemos acá a Belgrano, ingresa en la tercera, a Domingo Peri Belgrano, el papá de Belgrano, ingresa en la tercera orden. Al poco tiempo, a los 2-3 años, 1757, se casa con doña González, Josefa González Casero, y ella también ingresa, porque reitero, era común en esa época el ingreso de ambos cónyuges a la hermandad terciaria. No solo ellos desarrollaron una importante actividad social y benefactora dentro de la comunidad porteña, sino que además hicieron toda una trayectoria institucional, llegando a alcanzar el cargo de prior y priora respectivamente. Ah, mira. O sea, ha habido varios casos, los Lezicas, Juan de Lezica y Torresuri y su mujer Elena de Alquiza también fueron prior y priores simultáneamente. Los padres de San Martín también fueron priores y priores de la orden dominica, lo cual vemos que era una modalidad de la época. Lo que sí quiero reiterar, porque ya es frecuente escuchar el Belgrano terciario, Manuel Belgrano. No, Manuel Belgrano no fue terciario, no está en los libros de ingreso, por lo cual no podemos considerarlo terciario. Sí está enterrado en el convento de Santo Domingo, pero en el atrio, es decir, en la parte de afuera. Exacto. Lo común era, como beneficio de los terciarios, era sepultar dentro de las iglesias. Pero según los documentos de la época, fue un poco la humildad de Belgrano el no querer estar dentro de la iglesia. Sí fue por pedido de su madre, Josefa González Casero, quien pidió a la orden de predicadores que tanto ella como sus hijos, sus 13 hijos, fueran enterrados dentro de del templo. Pero reitero, según el reglamento de la tercera orden, solo podían estar enterrados dentro del templo los terciarios. Por lo cual, bueno, mi hipótesis es que Belgrano en realidad no correspondía que estuviera dentro del convento, ya que él no era terciario. Sí fue un pedido expreso de su madre, y a raíz de todo lo que Belgrano concedió y el vínculo devocional que tuvo la orden, se lo nombra miembro de la primera orden. Era un título honorífico que se daba y se reconocía a personalidades que hubieran tenido hubieran otorgado un beneficio a la orden. Bueno, en este caso, Belgrano ya, ahora, si me da el tiempo, voy a contar un poquito cómo fue todo ese vínculo con los dominicos. Entonces, bueno, reitero, fue miembro de la primera orden, no terciario, y por pedido expreso de él, fue enterrado en el atrio, es decir, fuera de la iglesia, como está ahora su mausoleo en el convento. Exacto, que todos conocemos, sí. Sí, que en realidad el mausoleo se hace unos años posteriores, ya en 1903, tal cual lo conocemos ahora. Pero reitero que fue un pedido de su madre que toda la familia fuera enterrada dentro del convento. Es más, Belgrano fue uno de los últimos miembros, los últimos que fue enterrado dentro de una iglesia, porque ya después vino la secularización y no se permitió más los entierros dentro de las iglesias. Claro. Te quería preguntar por la relevancia social de esta familia.
el padre de Belgrano era un exitoso comerciante comerciante. y aportaba mucho, digamos así, materialmente a la Tercera Orden y esta a la Orden Primera, ¿o no? El matrimonio Belgrano colaboró con el convento en la construcción de la iglesia en los primeros años. Eso sí, tenemos testimonios, están los libros bueno, los registros donde figuran, colaboraban, bueno, con dinero, en este caso fue un exitoso comerciante Belgrano, y además de estar relacionado con todo el grupo digamos, de mercaderes que en esos años comerciaban, bueno, obviamente con Cádiz. Exacto. Sí, tenemos, sí, que hayan colaborado y también ofrendas en los oficios religiosos, de mejorar los actos litúrgicos, de participar en las procesiones de la Tercera Orden. Es decir, llevaron a cabo toda una vida digamos, cumpliendo las normas que según el ingreso les exigía la pertenencia. Exacto. Y Además, aparte, tengamos en cuenta que cuando ingresaban, estos terciarios no hacían promesa, no eran votos, eran promesa, y después hacían un noviciado que duraba un año aproximadamente, y después profesaban. Pero les reitero, es promesa, no es voto como religioso, a claro. perpetuidad, claro, porque Claro, estamos hablando de laicos, de exacto. laicos. Y te quería preguntar que ellos vivían por ahí cerca, ¿no? De Santo Ah, Domingo. bueno, claro, bueno, como era también común en esta familia, todos los que estaban allegados a la comunidad de los dominicos, sí, vivían cerca del convento, en lo que hoy es San Telmo, y sabemos dónde está ubicada la iglesia. La mayoría de las familias allegadas al convento estaban alrededor. Es más, Belgrano, los inicios de sus estudios primarios, pongámosle, fueron al colegio de Ahí. los frailes, ahí mismo. Interesante. Después, sí, o sea que el vínculo de él fue desde muy pequeño con la comunidad dominicana, y lo vemos a lo largo de toda su trayectoria militar y como funcionario. Es permanente la asistencia de los frailes, y reconocer la devoción de Belgrano, su asistencia cotidiana a misa, llevar una vida, bueno, comprometida con las necesidades, y sabemos también que sus campañas militares las encomendó a la Virgen del Rosario, de cual él era muy devoto, y enviando, después de la batalla de Salta, se rescataron dos estandartes a las fuerzas españolas, que por orden de Belgrano fueron enviadas al Camarín de la Virgen, acá, Ah, y están cierto, claro. en el convento, en la iglesia de Santo Domingo. Como así también prometió erigir en honor a la Virgen de la Merced una iglesia en Tucumán. No sé si eso finalmente se llevó a cabo. No sé, No creo sabe. que Quedó, eh, se llamó La Victoria por un tiempo. No, claro. no sé si habrá llegado el dinero que él destinó, pero después la familia Guzmán, Leston, erigieron la que hoy es la Merced, donde estaba la antigua Victoria, ¿no? Y Ajá. está la imagen de la Virgen de la Merced con el bastón de mando original de la batalla de Tucumán, pero creo que, si mal no recuerdo la historia, la imagen a la que Belgrano dona está en la Merced de Buenos Aires y los porteños no quieren devolverla. Así que Ah, bueno, bueno. Se algo confiscó. Lo que está acá, ya está. ya Sí, fue. sí. Y Pero escucha, bueno, Lucrecia, eh, ¿la casa de los Belgranos existe o no existe ya más? no, yo creo que nada de eso existe. Bueno, por lo Claro. menos, bueno, yo desconozco de que Y haya. me da una curiosidad. Vos hace rato has mencionado la familia Lezica. Mm. Y cerca de por ahí, bueno, un poco más allá está el famoso parque Lezica, ¿no? ¿Era de esa familia? Sí, Tenía- sí, sí, de los Lesique Turrisuri, que fueron, bueno, de los grandes benefactores de la comunidad dominicana, sí, sí, ¿sí? priores, sí.
Es decir, hay familias, pero bueno, ese es tema para que me des Sí, para otra otro charla, de hablar de las familias terciarias, ya exacto, explayarnos más sobre otras. exacto. Pero hubo sí familias que desde el siglo XVIII, como los Lezica, los Nevares, han llegado hasta el siglo XX. Lo que pasa que, bueno, ya hoy en día la tercera orden tiene muy poca, de casi Nada, nada, tal vez más en Tucumán, en las provincias, en Santiago del Estero, pero... más o menos. Vos sabés que ahí nos está diciendo Javier Verdini, que es un historiador y genealogista de Córdoba, que en la actualidad, en donde era la casa de los Belgrano, hay un edificio de departamentos y solo hay una Mm, pareja, eh, que creo que vivían por la avenida Belgrano, me parece, por ahí nomás. claro, claro, sí, 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 esa era toda la Bueno, zona. qué Es pena que decir, no. según las devociones, se agrupaban en los barrios en torno al convento. Claro, O sea que toda la zona de ahí del convento de Santo Domingo eran obviamente vecindad relacionada al convento, que a su exacto. vez eran benefactores y bueno, porque como ya les dije, era una sociedad que no la podemos separar de lo religioso. Exacto. No podemos juzgarlas a los ojos del siglo XX, XXI, solo se ¿No? comprende en la medida que entendamos que era así. Y contanos algunas de esas obligaciones o actividades que tenía un terciario, por ejemplo. Bueno, primero el tema de la misa, asistir a misa, practicar una vida, llevar a cabo toda una vida moral. eh, Ojo que al ser terciarios laicos, el casamiento estaba permitido. Claro, Eran exacto. familias, estamos hablando de familias, hijos. Y bueno, no está comprobado de que todos los que ingresaban hicieran después la profesión. Ah, ah, Muchos llegaron hicieron el primer año del noviciado y no llegaban a profesor, o decir que quedaban ahí un poco en la claro. mitad. Hubo, bueno, en este caso, de las familias que yo he mencionado, los Lezica, los Nevares, Belgrano, San Martín, sí, sí cumplieron toda la regla. Como beneficios que le otorgaba la iglesia, tuvieron indulgencias, les permitían enterrarse en las iglesias, estaban exceptuados del servicio militar, pero eso, Ah, bueno, en los siglos anteriores, ¿sí? Porque era un privilegio que se les daban, tenían beneficios contemplados por la iglesia, y a exacto. través de los sucesivos siglos, el mismo papado les reconoció numerosos privilegios. Sí, sí. De ahí que, bueno, muchas familias sí prosiguieron ingresando, o sea que tenían los beneficios. El estar sepultado dentro de la iglesia era, bueno, Claro, algo claro. que tenía. Tiene Pero ya te mucho que digo, ver, sí, con ese imaginario, ¿no es cierto?, social, religioso que se vivía en ese momento. sí, Y, sí, sí. y escúchame, ¿y hay los hermanos también eran terciarios o solo los padres de Belgrano? No, tuvo hermanos, bueno, uno fue sacerdote, Sí, Fray Domingo Belgrano, que fue el albacea también de su testamento. Después Florencia, sí, dos o tres fueron terciarios. Bueno, ahora no tengo acá, pero porque vos ya me propusiste el tema de Belgrano muy así la semana anterior y no tuve tiempo de precisar. Si yo tengo los libros de ingresos, sí, sí, 3 o 4 fueron terciarios y uno, Domingo, ya te digo, fue sacerdote y albacea de su testamento. Los demás no, porque sobrevivieron 13 hermanos, nada más, bueno, nada más ni nada menos. Eh, muchos. sí, y ¿qué más te puedo decir de, Y de Mónica, Emanuela Mónica, ¿ella participó después de la vida de la Tercera Orden o no? No, no hay nada, no hay ningún testimonio, porque estamos hablando de la hija, ¿no? Exacto. De la hija. Bueno, la hija esta nace en 1818, que fue el periodo en que Belgrano estuvo en el norte, después de que vuelve de Europa,
lo mandan a que se haga nuevamente cargo del ejército del norte. Por supuesto, ya había pasado la batalla de Salta, Tucumán, es decir, era para culminar la campaña. Pero ya Belgrano empieza con sus problemas de salud. Tal es así que ya en el 19 regresa a Buenos Aires y son frecuentes, los testimonios que hay de los frailes que lo asisten y hablan de su mal estado de salud. Y finalmente, Belgrano ya el 25 de mayo hace su testamento y sabemos que, el 20 de junio fallece. Por su propia disposición, él pide que sea enterrado con el hábito de Santo Domingo. Exacto. Cosa que le es concedida, y al poco tiempo, es nombrado miembro de la Primera Orden. Es decir, se lo igualó al de los frailes, digamos, de la primera. Exacto. Que tenían Otro dato así que puede interesar es que, a pesar de toda la controversia que ha habido entre unitarios y federales, sabemos que, durante el periodo de Martín Rodríguez con Rivadavia se hace la secularización de los conventos, se les toman sus bienes, cosa que no así se les hace a los terciarios, porque como eran donaciones de particulares, quedaban fuera de la expropiación de los conventos, porque no pertenecían a los frailes. A los frailes, sino eran donaciones, como eran, las mandas pías, o sea que eso quedó en poder de los terciarios, pero por supuesto, a través de obras materiales, de convent, de obras que habían hecho como la Basílica de Luján. Y después, ya Rosas es el que realmente entrega a la orden, le devuelve a los frailes el convento. Exacto. Por lo cual también Manuelita Escurra es nombrada también miembro de la Primera Orden, en reconocimiento de, sí, eso lo tengo acá, nombrada en reconocimiento de la familia Escurra de haberle devuelto Rosas al convento a los dominicos. ¿Y Rosas tenía relación con los dominicos o no? ¿Rosas pertenecía a alguna tercera orden? No. La familia no, ya por esa época, digamos que, la época de mayor esplendor de la Tercera Orden fue el siglo XVIII. Sí, el siglo XVIII fue donde, fueron los grandes comerciantes, digamos, los verdaderos benefactores de la Iglesia. Y lo que intento yo también a través de todas estas investigaciones, no es que intento, sino que me lo viene demostrando la importancia de los laicos dentro de las comunidades religiosas. Es un tema que no se ha revalorizado y dado a conocer, pero yo creo que es tan importante ver cómo los laicos sostuvieron a las órdenes, el apoyo material y apoyo devocional. Claro. Sí. Y creo que es el momento de que hablemos, como así también de las mujeres, que es tema de charla para la próxima, de las terciarias, como muchas están propuestas para beatas, de cómo la figura de la mujer tuvo una incidencia importantísima en la comunidad. Eso es curioso, ¿no? Cómo más la mujer se vincula al mundo devocional, por lo menos en Tucumán se ve clarísimo, ¿no? Eran muy pocos los varones terciarios, no sé, ahí en Buenos Aires, sí. ¿En el siglo XVIII cómo es? ¿Eran parejos o más mujeres, más en varones? El XVIII lo frecuente era que ingresaban la familia, el matrimonio ingresaba. Claro. Eso, era raro encontrar que uno pertenecía y otro no, porque ya te digo, era la modalidad de la época el pertenecer. Y los belgranos no solo pertenecieron a la Tercera Orden, sino también a la Cofradía del Santísimo Rosario, que es anterior a la Tercera Orden, es del 1600, del siglo XVII. Las cofradías son anteriores a las terceras órdenes.
¿Nos Y bueno, la fecha de fundación de la Tercera Orden de Buenos Aires? ¿En qué año era? 1726. O sea que 17, a a los partir 2 años de que se funda la... Porque también era común, se establecía la orden dominica en un sí, centro urbano, porque sabemos que las órdenes regulares apuntaban a los centros urbanos, no exacto. iban a las vecindades o los poblados. Las cofradías sí. Las terceras órdenes tenían un rango superior a las cofradías. Exacto. Primero porque, bueno, otra de las cosas que también era importante que mencione, tenían que acreditar limpieza de sangre. Ah, mira, Las que terceras órdenes, no así las cofradías. O sea que era acreditar limpieza de sangre, no tener, te digo para el siglo XVIII, no tener eh, mezcla o sangre indígena o judía, era mira, o negra. Esas eran las condiciones de lo que era limpieza de sangre. claro, Lo cual, bueno, ya estamos hablando de un estamento social, exacto, digamos, de élite. exacto. Eh, eh, ¿Cómo se esa, ingresaba a la Tercera Orden? ¿Por recomendación? ¿O no, alguien te... no se postulaban, siempre había un investigador, suponte, que era del convento, que averiguaba tus antecedentes y en esto, ya te digo, sobre todo de tener limpieza de sangre. Entonces, cuando acreditaban eso, yo tengo, pero bueno, en algún Sí, momento en mi trabajo están cuáles eran los requisitos y cuando ellos firmaban, se postulaban, se hacía, bueno, un estudio se comprobaba y se aceptaba. Después claro, de eso, bueno, ya hacían el noviciado, que duraba un año, también había una edad que tenían que cumplir. Los primeros testimonios que tengo de más jóvenes fueron de 13 años que han llegado a ingresar. mira, En general creo que era 18, pero ha habido casos en los cuales ya de 13 años ha habido ingresos. Y bueno, después que se investigaban su vida, su honorabilidad, su moral, se aceptaba, hacían el noviciado y después debían profesar, es decir, hacer la promesa de que iban a cumplir el reglamento de la porque ellos regla, digamos, la regla de la tercera orden. una Que tercera... la una- regla coincide con la de San Agustín. Es decir, es Ah, la muy bien, misma regla que la de San Agustín. Sí, sí. exacto. Y te quería Este, preguntar cómo se vinculaba los frailes con esta Tercera Orden. ¿Ellos dirigían, intervenían? Eran directores espirituales, o sea que espiritualmente dependían del prior Ah, de los bien, priores. Eran, digamos, los que, bueno, hacían dirigían el noviciado, es decir, espiritualmente dependían de la orden regular. Por eso hablamos de asociaciones laicas religiosas. claro, Dependían de la espiritualidad y del carisma de Santo Domingo. Entonces los frailes, bueno, supervisaban claro. bueno, no quiero entrar en el tema, pero Domingo Peri Belgrano, no sé si vos me lo preguntaste así como para sacarme un poco de tema, tuvo un problema muy serio con la Orden Tercera. Se Ah, lo sí, cuestionó, sí, sí, se lo cuestionó como que hubo fraude dentro de los bienes de la hermandad terciaria, es decir, hasta llegó a tener un como un proceso. juicio, digamos, un procedimiento, sí, sí, sí. Este, eso fue, bueno, digamos, una sombra en la familia Belgrano, porque tuvo ahí problema con los frailes del convento, ¿no? Claro, Como que hubo una especie de... Porque, bueno, otra de las cosas que no te dije, cuando ingresaban, esto se tenía que mantener con algún tributo, cómo se claro. mantenían los gastos, los funerales, las ofrendas, entonces debían pagar un pequeño aporte, una cuota mensual. Con este aporte, esta cuota, digamos, se mantenían, bueno, la iglesia, se realizaban los funerales para ellos, ¿no? Era, digamos, un dinero que quedaba para ellos. Este,
bueno, para cumplir con las obligaciones que le tenía que ofrecer. Y parece que hubo un problema con Domingo, y bueno, tengo Está, todo exacto. El proceso está pero ahí. el Algo pasó. proceso está, pero la idea era hablar de Belgrano, su vocación Claro, religiosa y su relación con la orden. Bueno, el papá, bueno, tuvo ese inconveniente que da para otro tema, pero bueno, seguro. Te después quiero se desvirtuó. preguntar con relación a la vocación, ¿no es cierto? Los dominicos tienen una beta más intelectual. Eh, Sí. est- Estos laicos desarrollaron, por ejemplo, una biblioteca, estudiaban o solo era una cuestión devocional de cumplir con la misa, las cuotas, o tenían alguna particularidad extra por ser terciarios dominicos. Mira, no he visto figuras así dentro de los terciarios, que ya te digo, eran familias de élite, que tuvieran bibliotecas. O sea, los libros, bueno, obviamente llegaban de España, eh, pero que no, no. Además, como estos siempre eran familias, no hemos tenido acceso a bibliotecas de que han quedado. Tal vez sí sabemos, bueno, que Belgrano trajo, inclusive cuando estuvo en Europa estudiando, pues sabemos que Belgrano, bueno, estudió se recibió de bachiller en Valladolid, y también ahí cercanía, obviamente, a la Orden Dominica. Después ingresó a Salamanca, a la universidad, que Además, también de los frailes claro, dominicos, en el convento de San Esteban. sí. Ahí, bueno, sí, sus profesores eran dominicos. Sabemos que ahí Belgrano, bueno, tuvo mucho interés en bibliografía, que ya por esa época empezó a ser cuestionada por la Iglesia, y pidió que se le diera como un permiso para acceder a esos libros que no estaban permitidos. Claro. Y obtuvo ese permiso. O sea que, es decir, Belgrano ya con su formación en Europa tenía una mirada más amplia ya de lo Seguro. que era el humanismo, De de la lo que eran todas las ideas de la ilustración, o sea que eso fue una vocación de él. propia. Pero a lo que vos me preguntás Sí. de bibliotecas, no hemos, bueno, yo no tengo idea, salvo que queda alguna familia haya quedado en manos de alguien, pero no. Eh, Y digamos, ellos, los terciarios, ¿podrían comprar propiedades en nombre de esa tercera orden o no? Eh, lo que hacían recibían donaciones, viste que se Ah, usaban dejar capellanías o mandas pías, se llamaba. Capellanías era hacer una donación cuando ellos morían, eh, suponte de un dinero X para que en sus aniversarios de muerte se celebraran misas. Entonces, eso era dinero que quedaba para los terciarios, y que ellos debían, bueno, después realizar esas celebraciones. O sea que ha habido plata circulando. Es decir, exacto. es más, se habla de que los primeros créditos censos surgieron de estas que Ah, los mirá, manejaban ellos. claro, bueno, sí. Inclusive propiedades que dejaban al morir se las sometía a censo, es decir, como que se las alquilaban. El ingreso de ese alquiler después volvía a la tercera orden para, ya te digo, entierros. Ellos tenían Exacto, la obligación de enterrarlo, o sea que era una plata que circulaba dentro claro. de la comunidad. Es decir, se habla de que fueron, digamos, los primeros como digamos, bancos, entre comillas. Ese ingreso de dinero se destinaba para mantener ofrendas, la liturgia, porque todo tenía un costo, velas. Bueno, tenemos los inventarios de lo que se consumía en velas, en candelabros, en refaccionar la iglesia, sobre todo el siglo XVIII, que fue el siglo, digamos, donde el barroco estuvo tan presente,
y requería toda una ostentación en las ceremonias, era todo, y todo eso era un gasto que había que hacer. Claro, claro. Entonces, el mayor gasto que se ve en los libros es casualmente de eso, ¿no? De la liturgia, de lo que significaba el Interesante. gasto. Te quiero preguntar, solo así como de chismoso nomás, ¿había competencia entre la Tercera Orden Franciscana, que está muy cerquita ahí, San Francisco de Santo Domingo en Buenos Aires, con, digamos, a ver quién hacía más cosas? Total, total, total. Siempre los franciscanos y los dominicos chocaron, sobre todo que la orden de los dominicos, como vos bien lo dijiste, tuvo un perfil académico, volcado, digamos, al estudio, a la educación, la universidad, los colegios. En cambio, el franciscano fue más asistencial, un Claro, perfil más ligado a la caridad, bueno, exacto, sus santos patrones también es decir, cada orden tenía su carisma. Los exacto. dominicos sí apuntaron siempre a la universidad. Es más, cuando ya sabemos que expulsaron a los jesuitas en 1767, vos sabés, por Tucumán, toda esa región pasó a poder de los dominicos. Ah, Claro. claro, exacto. Y ellos se hicieron cargo de los colegios, sí, de los colegios, de toda la educación. La estructura. Sí, la competencia era, y más, ahí en mi librito tengo muchas anécdotas de que se sacaban chispas, sobre todo en las procesiones. ¿Quién Claro, iba primero, quién iba segundo, dónde se ubicaban adentro de la iglesia? Y siempre la orden de precedencia lo tuvieron los dominicos. exacto, sí. Tuvieron los dominicos porque, bueno, ya te digo, el mismo carisma de la orden era mucho, no, era diferente, era otro carisma, pero el hecho de apuntar a la educación, por eso es que decimos que el dominico es predicador, orden de predicar. El predicar implicaba hablar, el conocer, El el trabajo integral, convencer. Claro, claro, otra cosa que el franciscano tenía otra mirada, fue seguro, diferente. seguro. Así que bueno, Te quiero preguntar por último, eh, ¿por qué entonces se decía que era terciario si no lo era, Belgrano, ¿no es cierto? Y porque claramente si era de la primera orden, quizás por ahí viene la confusión. no, porque primera orden se le dio algo, es un título que se le da en reconocimiento a algo, es como un Sí, premio. Entonces a Belgrano la comunidad dominicana lo premió con hacerle el ingreso a la primera orden. Como te sí, dije que lo hizo con la familia de Escurra, de Rosas, de premiarlos a Rosas, claro, obviamente, por haber entregado, devuelto el convento a los dominicos. En este caso, a Belgrano, obviamente, por su trayectoria devocional, y patriótica, claro. patriótica, se le otorgó ser miembro de la primera orden. Y terciario, porque se dice, porque se desconoce, Claro, porque no podemos decir que es terciario porque no figura en los libros. Y claro. además, te reitero, su madre pidió enterramiento, casualmente en el convento, al hecho de pedir es porque no les correspondía, porque si sos terciario, automáticamente tenían el ingreso de Claro, sepultura dentro del convento. Al pedirlo ella ya nos está hablando de que algunos de sus hijos fueron terciarios, pero no todos. Te reitero, Belgrano, bueno, está en el atrio, fuera del del, templo. cosa que yo siempre me ha quedado la duda si Belgrano también está fuera por el hecho de no ser terciario, porque en realidad no le correspondía estar sepultado dentro del convento. Claro. De todas maneras, yo creo que le cabe a la orden de predicadores de ser custodia de los restos mortales y de la memoria de Belgrano, que no es poco, ¿no? Para siempre, sí, van a estar unidos ahí. Exactamente. Has mencionado que la Tercera Orden se fundó en 1726. Acá en el Río de la Plata, en Buenos Aires, sí, De, sí.
Lo de 5 años van a ser los 300 años. Y ahí tendremos un buen congreso, sí, sí. Esperemos que sí, pero Ahí, aparte, qué lindo sería que los terciarios también hagan resurgir un poco, ¿no? Las actividades allí. No sé, no tengo idea, no conozco. Conocía, ¿sabes a quién? A las Odriozola, que no sé si las habrás, ¿sí? eran terciarias, eran viejísimas en los 90, así que yo creo que ya no viven. Ah, Y después había otra señora que no me acuerdo el apellido, que la conocí, que era muy amorosa y que tenía vinculaciones con terciarias de Tucumán, como por ejemplo ah, sí. Marilena Terán de Mena o la señora de Saleme, también me acuerdo que me hablaba maravillas. Era muy, pero claro, era muy mayor, no sé ahora cómo Yo te será. digo, acá en Buenos Aires, terciarios, yo tuve contacto cuando, a raíz de que descubrí, tuve acceso a este archivo, con el que estaba, digamos, con los terciarios que había. Uno era me acuerdo, Dolores, que era una terciaria que era la que preparaba la misa de los domingos en Santo Domingo, que Claro, después me enteré que falleció. Y 2 o 3 terciarios que fueron, bueno, los que me facilitaron los libros ahí que estaban en claro. esa oficina dentro del convento, pero eso, fallecieron todos. Ay, Dios, O claro. sea que yo he perdido acá todo contacto con terciarios. Sí sé que hay por Juan Pablo Corsiglia, que él está ahora destinado en el convento de Santa Fe, que Ah, ahí mira, sí la comunidad terciaria sigue siendo, si bien no es muy grande, pero tienen contacto con los frailes, van y los ven y además se preocupan, son benefactores, o sea que en algunas provincias, bueno, en Tucumán me decís que poco. poco, no sé muy mucho, pero creo que poco, sí. La verdad que una pena, porque también la de Tucumán es 100 años o un poco menos posterior a la de Buenos Aires de 1803. 1007 o 6 por ahí no me Sí, acuerdo, sí, sí, sí. pero por ahí. Así que te quería preguntar lo último, hay ahí en el museo, no sé si vos tenés ahí que ver, no recuerdo, pero en Santo Domingo hay una especie de museo, ¿no? Ahí como detrás del camarín de la Virgen, hay como unas cosas. Ah, bueno, ahí están, sí, los trofeos de las invasiones inglesas Ah, están ahí atrás, y en el camarín de la Virgen lo que fueron los que mandó Belgrano, de las claro, banderas de ah, los bien, españoles. qué Eso, lindo. cuando venga a Buenos Aires vamos a hacer una visita Sí, guiada, hay obvio. que pedirle creo que la debes conocer, ya sí, está ahí atrás. Sí, Cuando sí. se quemó la iglesia, otro tema para En el hablar, 5, así fue. otro tema, cuando se quemó en el 55, en la época de Perón, Sí. ahí se quemó mucho material, Ay, qué mu- triste. mucho material. Curioso que no hayan destruido la tumba de Belgrano, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Pero bueno, te digo que hay testimonios muy fuertes Me bueno, imagino. yo he visto fotos que me han mostrado de que están, bueno, con bidones tirando Wow, querosén, quemando, cómo quedó, hay fotos. Esa es sí, otra historia que hay que mostrarla porque fue real, es este, y, totalmente. ahí tiene que estar en la memoria de los Tal- católicos, cómo se quemó los conventos. Ahí Sí, se sí. perdió muchísimo material, como se perdió casi toda la documentación bueno, Ah, del convento, de la curia. de la curia. Es verdad, qué tremendo lo que estás recordando, pero bueno, dará para otro momento, quizás. Mirá, ya Sí, casi sí. hemos hablado 50 minutos, así de volada, pasa rapidísimo. Así que bueno, por último me gustaría, bueno, no sé, según tus investigaciones o personalmente, eh, ¿qué pensás que fue este hombre, ¿no es cierto? Que Belgrano me refiero, ilustrado, ¿no? Porque fue economista, abogado, llegó, se comprometió con esta lucha y de la emancipación y este aspecto religioso, digamos, porque está allí su tumba en las puertas de un templo, su familia vinculada a una tercera orden, me decís que han sido priores sus padres, o sea Sí, pienso sí. que tiene un espíritu también religioso en su casa. No sé, lo último que me quieras decir tuyo Te como... quiero decir que, bueno, que fue, bueno,
un ser humano muy virtuoso, muy bondadoso, a pesar de conocer sus limitaciones, porque él pensaba que no era militar y emprendió Exacto. una campaña que fue, bueno, trágica, sabemos lo que fue la campaña del Paraguay, pero a pesar de eso, tuvo la virtud de proseguir y de aceptar. Después viene Salta, Tucumán, sabemos bien lo que fue esa campaña, cómo, y en todo te digo, la documentación que hemos visto de los de testimonios de los frailes que hablan de la presencia de Belgrano en el interior, todos reiteran su austeridad, su dedicación, un respeto por la comunidad, cómo se lo apoyó, todo eso habla de una figura muy virtuosa, muy generosa, que como te reitero, a pesar de sus limitaciones, porque él asumió una campaña que lo sobrepasaba, y Increíble. bueno, y continuó. Bueno, da para otra charla, por ejemplo, cuando él va a Santa Fe, se hospeda, cuando rumbo a la campaña al Paraguay, pasa por Santa Fe y ahí lo reciben los frailes y le dan hospedaje en sus conventos. Y está en la carta que ahora te iba a leer, donde él dice que se aloja en los conventos para no ocasionar gastos Wow. al Estado. Ya Son vos. cosas que en un contexto de lo que vivimos, y dice, y acá me tratan muy bien y no quiero tener gastos. Claro. Entonces los frailes permanentemente le dan ese apoyo, porque ven de las limitaciones que tenía. Pensá que estamos hablando de 1810 y bien empieza la revolución, que él se hace cargo de algo que lo sobrepasaba. Después llega San Martín, pero ya San Martín tiene una escuela, ya viene preparado, ya combatido en España. Pero Exacto. Belgrano, nada, era un abogado. Entonces yo creo que eso es rescatable, y además todo lo que él transmitió en su vida militar o en su vida como profesional. Cuando lo retribuyen con esos 40.000 pesos después de la Sí, batalla de Salta, sí, 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 los sí. dona, y parte de esa donación va a Santiago del Estero, recordando a sus ancestros, a la familia de su madre, y una de Claro. las escuelas que se funda, casualmente, es en honor a Santo Domingo. Entonces ahí está hablando de toda una generosidad, de una nobleza. Cuando muere en el 20 de junio de 1820, al mes siguiente, su hermano organiza, Domingo Belgrano, honras fúnebres. Y acá tenemos el testimonio de él, dice que no fue nadie, dice Wow. solo en la intimidad de unos pocos sobrinos, hermanos y amigos. Esas fueron es como que cómo no se devolvía o se tenía Exacto. la dimensión de lo que era Personaje, sí. una identidad de ese tipo, ¿no? Y el testimonio es esto, acá tenía que te lo iba a leer, donde dice que fueron muy tristes las exequias, era solo eso, los Qué va. familiares, los amigos y sus sobrinos, nada más. Qué increíble. Mira, cuando mencionabas vos esto de no quiero ocasionar gastos, ¿no? Tan distinto, incluso no vamos a hablar de los presidentes actuales o los que fueron, sino hasta personas que están de funcionarios públicos en cualquier lugar y que buscan ¿cómo le llaman esto cuando los viáticos? A Los veces, viáticos, los ay, viáticos, qué los lejano que viáticos. estamos de eso, ¿no? No, no, no. Y es más, un ejército que se fue organizando en la improvisación, porque Es- sabemos que él no era militar, y antes, reitero, llega a Santa Fe y ahí la comunidad de terciarios de Santa Fe, entre ellos los Candiotti, que son ah, familias, bueno, de hacendados muy conocidos y con los cuales ahora te decía Fray Corsilia tiene contacto porque quedan descendientes de los qué genial. Candiotti, le ofrecen todo a Belgrano, ganado, haciendas, sus viviendas, tierras, para que él disponga de esos recursos para el ejército. O sea que fue un ejército que se fue armando con la solidaridad de esta gente también allegada a los dominicos.
tal cual. porque la mayoría eran terciarios de la comunidad dominicana. Sí, Entonces, sí, ahí es la importancia no solo de los dominicos, sino de los laicos dominicos, ¿no? exacto. Que Que han colaborado y que es una figura, la tercera orden, que no sea no, bueno, yo he porque, trabajado ahora hasta el siglo, hasta 1934, los terciarios, y te puedo decir que fueron los grandes hacedores, estas comunidades laicas, religiosas, de lo que ha sido la educación, la ayuda al pobre, la filantropía, exacto. hasta antes de Perón. O sea, En- son sí, familias que, que han, digamos, han sentado las bases de lo que ha sido después la acción católica. claro, Bueno, han sido los primeros pasos, ¿no es cierto?, para... los primeros pasos, tal cual, sí, sí. Y a mí te quería decir que también la tercera orden, en general, por lo poco que yo estudié, tiene también esta cosa del pseudo parentesco, ¿no? O sea, se establecen vínculos afectivos entre los miembros y por Sí, eso sí, pienso la solidaridad de los santafesinos para con Belgrano, ¿no? En decir, bueno, además, claro. Quillota es un terciario, o sea que hay Sí, que... sí. Es Una como que maravilla. conformaban redes y de fraternales, de apoyo a los más carenciados. Tengo muchísima documentación de que, suponte, moría, bueno, una persona que indigente o que no tenía Sí, recursos. Ahí los terciarios, bueno, ellos colaboraban con todos es esos fondos que te dije de esa cuota mensual que se llamaba luminaria. la El pago luminaria, era claro. las luminarias, claro, eran los pagos que hacían mensuales, esa cuota, para contribuir a la sepultura. En esa época, además, bueno, la sepultura era algo que hacía mucho A la al creencia, a las claro. creencias y, digamos, la muerte se destacaba, no se ocultaba. Tal Entonces, cual, de era ahí un momento culmen de nuestro paso temporal. Vos sabés que hemos hablado casi una hora y tengo miedo bueno, que nos corten. bueno, Me bueno. charla, yo seguiría hablando porque también yo investigué acá en Tucumán Sí, las familias, bueno. la orden, así que con Lucrecia me pasaría horas hablando, pero Sí, te voy a comprometer para que hablemos sobre las mujeres dale. terciarias y ese, ¿te parece? Dale, dale, sí, 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 seguimos. Bueno, mil gracias Alejandro y mil gracias a Familias Argentinas por haberme convocado. Me encantó estar con ustedes. Bueno, ha sido Gracias. un gusto tenerte esta tarde acá, así que bueno, a todos los que se han unido también muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima, Lucrecia. Te mando Nos un gran vemos. beso. Besito. Gracias Alejandro. Chao. Hasta luego. Hasta luego.